compartir hoy día una palabra que está en mi corazón en Isaías, capítulo 49. Vamos al profeta Isaías. Están aprovechando a sacar agüita. Si quieren ir a sacar agüita, este es el momento. Este es el momento. ¿Ya? Póngale stop al minutero, Luchito. Deje de perseguirme. Lo voy a bloquear aquí. Ya, este es el momento. Bueno, vamos por mientras a leer. Isaías 49, versículo 1, nueva traducción viviente. Acá a la pantalla, dice de la siguiente manera: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. ¿Cómo te llamó el Señor? Por tu nombre. Amén. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. El 3. Él me dijo: Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí: pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre, nuevamente, para que fuera su siervo. El que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. El 6. Él dice: ¿harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? ¿Cómo dice? ¿Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel? No era solamente esa misión. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Quédese con ese versículo. El 7 dice: el Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones. ¿Quién era el rechazado por las naciones? Al que es el siervo de los gobernantes. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la honra y la posibilidad que nos das de estar sentados bajo la hermosura de tu palabra. Permítenos, Señor, ser humildes para predicar, humildes para escuchar también, reconociendo, Señor, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es solamente por tu gracia. Señor, esa gracia inmerecida, Señor, esa gracia que no merecíamos, Señor, no había mérito en nosotros, sino que el único mérito, Señor, viene de Cristo, Padre, y en los méritos de Cristo es que nosotros también nos gozamos, Señor. Padre, te damos gracias, ayúdanos, Señor, si alguno ha llegado agobiado, alguno ha llegado cansado, alguno ha llegado, Señor, con frustraciones, que tu palabra les pueda animar, tu palabra, Señor, pueda ser como un bálsamo para sus corazones. Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra, iglesia, que quiero compartir con ustedes hoy día tiene que ver con una palabra más de exhortación, más de ánimo para la iglesia. Y la he denominado: nada es en vano. ¿Escuchó bien? Nada es en vano. Nada es en vano. Amén. Cuando nosotros leemos las Escrituras y analizamos lo que es los propósitos de Isaías, uno de los principales propósitos del profeta Isaías era principalmente trasladar o traspasar un mensaje de esperanza,
un mensaje de esperanza, un mensaje donde Isaías anunciaba, ¿cierto?, la venida de este príncipe, la venida del Redentor. Isaías tiene cánticos al Redentor, como Isaías 53. Isaías tiene profecías, precisamente donde anunciaba que el Mesías iba a venir. Por lo tanto, Isaías nos presenta un mensaje de esperanza. Si bien hay juicio para diferentes naciones de Israel, que estaban aledañas a Israel, como también para Israel mismo, cada juicio traería posteriormente esperanza. Si nosotros lo vemos hoy día, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Amén. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza y no de juicio. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza, donde cada uno de nosotros necesitamos el Evangelio para poder tener una esperanza de que hay algo más allá de lo terrenal. Pero ¿cuál es el problema que muchos de nosotros vivimos? Es que estamos envueltos en una sociedad completamente acelerada. Estamos en una sociedad que avanza muy rápido. Lo que una moda duraba 20 años, hoy día dura 6 meses, por ejemplo. Vemos donde los cambios en las estructuras sociales hoy día son más rápidos que antes. Ya no sé si ustedes, los jóvenes, conocen el concepto viral, ¿cierto? Cuando algo se hace viral. Es algo, ¿cierto?, que está allí, pero eso dura ¿cuánto? 1 semana, 2 semanas. Entonces vivimos en una época, ¿cierto?, de aceleración. Y no solamente de aceleración, sino de comparaciones también. Y al vivir en una época de esta magnitud, muchos de nosotros podemos llegar a tener ciertas frustraciones en nuestro corazón. Frustraciones porque no cumplimos los sueños que nos propusimos hace 10 años atrás. Frustraciones porque cuando hacemos retroalimentación, algunos de 50 años, 60 años, yo sé que ninguno pasa esa edad acá, miran 10 años hacia atrás y dicen, a lo mejor yo a esta altura debería estar en otra posición y no en la que estoy, ¿cierto? Pensábamos a lo mejor que si cuando nos hacíamos la pregunta cómo nos vemos en 10 años más adelante y hoy día estamos en esta posición, a lo mejor genera frustraciones. Porque tú esperabas un futuro distinto a lo mejor. Esperabas la carrera terminada, esperabas el trabajo de tu carrera, esperabas tener un matrimonio, ¿cierto? Entonces vivimos los seres humanos en constantes frustraciones, con problemas emocionales. Sin embargo, hay una esperanza en el Evangelio que es para cada uno de nosotros. Y precisamente la palabra del Señor para nosotros hoy día, iglesia, es que nada de lo que tú has invertido en el reino, nada de las oraciones que has invertido en el reino, ninguna oración ha sido en vano. Amén. Nada de lo que has hecho en el Señor ha sido en vano. Todo a su tiempo traerá un fruto. Todo a su tiempo traerá una recompensa. Porque la sociedad camina de una manera, pero el mensaje del Evangelio transforma la vida. No podemos comparar el Evangelio de Cristo con la filosofía de afuera, porque el mensaje del Evangelio es tan grande que nosotros lo único que nos contenta es poder decir, Señor, yo quiero parecerme a ti. Amén, yo quiero parecerme a ti, porque lo físico, hermanos, es efímero. Los sueños muchas veces son efímeros. Un día estamos, al otro día no estamos. Un día podemos estar acá en la iglesia, al otro día estar velándonos, porque la vida es efímera. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en lo de abajo y no en lo de arriba, genera frustraciones en nuestro corazón. Llega un poco efusivo, hermano, así que voy a tomar agua. Ahora, el desánimo y las frustraciones son propias de los cristianos. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Cuántos humanos hay acá? Veo pocos humanos. Han pasado ese check del computador cuando dice firma aquí si no es robot. ¿Cierto? Somos humanos. Somos humanos. Vivimos frustraciones. Vivimos debilidades. Estamos sujetos a pasiones. Estamos sujetos a situaciones constantemente en nuestra vida. Miren, a los pastores también nos pasa. Estuve leyendo un estudio que se hizo en el año 2022 y dice que el 75% de los pastores se sienten extremadamente estresados y el 90%
trabajan entre 55 y 75 horas a la semana y el 40% de los pastores ha pensado en renunciar al ministerio. Entonces, tenemos gran cantidad de estrés en los pastores, pero no solamente en nosotros, en los feligreses también. De hecho, la lucha con el fracaso espiritual es algo que constantemente nosotros vivimos. Un estudio dice que el 42% de los cristianos sienten que han fracasado espiritualmente. Se sienten fracasados espiritualmente. Porque no conseguí esto, no llegué a esta posición, no logré hacer esto, la meta que yo me planteé. Y principalmente dice que entre los jóvenes adultos de 18 a 35 años, aquí entramos todos, dice que aumenta a un 59%, lo que sugiere que muchas de las frustraciones espirituales la viven principalmente los jóvenes. Fracasos espirituales, frustraciones espirituales. Y el 27% de las personas que se identifican como cristianos quieren abandonar la fe. ¿Por qué abandona la gente la fe hoy día? Dice por la hipocresía percibida en la iglesia, un 60%. El 45% de ese 60% dice dudas acerca de Dios. Y el resto, fracaso personal. O sea, me siento fracasado. ¿Cuántas personas en la iglesia se sienten fracasadas? O sienten que todo su cristianismo, todo lo que han hecho ha sido en vano. Ha sido en vano. Esto, hermanos, si bien son datos alarmantes, cuando nosotros analizamos las Escrituras nos damos cuenta que la Escritura es un mensaje de esperanza. La Escritura es un mensaje que trae esperanza. Cada uno de nosotros podemos estar acá y en nuestra mente pensar que todo ha sido en vano. No quiero que levanten su mano, pero es una pregunta al corazón. Puedes estar acá hoy día en la iglesia y sentir que ha sido en vano todo. Que en vano ha sido las oraciones por tu familia. Que en vano ha sido el desgaste físico, emocional por tus hijos, por tus hijas, por tu madre, por tu padre. Podemos estar acá y pensar eso, que todo el tiempo invertido en el reino al final no ha traído ningún fruto. Y podemos pensar eso, pero el Señor es experto, hermanos, en entregarnos la palabra en medio de las situaciones difíciles que nosotros vivimos. Cuando el pueblo de Israel siempre agonizaba moralmente o espiritualmente, Dios siempre levantaba un hombre o una mujer para dar una palabra a Israel, una palabra de restauración. Y es lo mismo para nosotros. En medio de todos nuestros fracasos en nuestra mente, el Señor siempre tiene una palabra de aliento para ti y para mí, para decirte hoy día que nada de lo que has hecho ha sido en vano. Toda oración traerá recompensa. Todo sufrimiento traerá recompensa. Todo lo que has invertido en el Señor traerá fruto. Todas las rodillas dobladas y desgastadas traerán una respuesta de parte del Señor para tu vida. Hay cosas que a lo mejor no verás ahora. Hay cosas que a lo mejor no verás en 5 años más. Pero las promesas del Señor están vigentes para la iglesia. Las promesas del Señor son vigentes para ti y para mí, iglesia del Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Nada ha sido en vano. Y hermanos, hay frutos que ni siquiera, y se los quiero decir, hay frutos que ni siquiera los vas a ver en vida a lo mejor, pero otros sí lo verán por ti. Hay frutos que a lo mejor tú no verás físicamente, pero pasarán los años y tu legado, lo que el Señor prometió en tu vida, se va a cumplir a través de otros. Pero no te desalientes, porque todo lo que nosotros sembramos en el Señor tendrá su cosecha. Amén, tendrá su cosecha. Vamos a ver 2 elementos en Isaías. Miren, en primer lugar, versículo 1 y 2. Dice, escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención, que están muy lejos, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó. ¿Cómo?
por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. O sea, ¿por qué lo que tú has hecho no ha sido en vano? En primer lugar, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién eres. Aquí lo que está hablando el profeta tiene que ver con un concepto y es identidad. Cuando yo sé quién soy, que no soy por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ha declarado por mí, yo sé para dónde voy. Amén. Cuando un cristiano no tiene identidad y su identidad está centrada en lo que hace, en un cargo, en un liderazgo, en algún momento eso va a generar fracasos ministeriales. Pero cuando yo comprendo que mi identidad está en Cristo, que Él me conoce, Él me llamó, Él me apartó, ¿cierto? A mí me genera un sentido de pertenencia al Señor. Y sé quién es el Señor. O sea, Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuál es el gran problema? Que pareciera ser que muchas veces no le conocemos a Él. Cómo actúa, cómo obra, cómo lo hace. Entonces dice Isaías, el Señor me llamó desde antes que naciera. Desde antes, dice Isaías, ya estaba previsto que me iba a usar para llevar el mensaje a las naciones. Desde antes. Cuando Dios le recordaba a los profetas que Él los había llamado, cuando habían crisis de fe. ¿Se acuerdan? Jeremías, cuando dice, maldito el día en que nací. Y después viene una respuesta del Señor, yo te llamé, yo te aparté, no te desalientes. Entonces, cuando vienen desalientos, tenemos que recordar que Dios a ti te llamó desde el vientre de tu madre. Dios te escogió allí. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, Él te escogió de allí. Y dice, no solamente me escogió, sino que me puso nombre. O sea, tu vida está escondida en el brazo del Señor. Amén. Dios conoce tu corazón. ¿Cuál es el problema entonces que enfrentamos? Que muchas veces tu identidad no te lo da. Pensamos que nuestra identidad nos da la profesión, lo da el trabajo, lo da lo que la gente piensa de mí, porque muchos de nosotros podemos creer que lo que somos es lo que el resto piensa de nosotros. Amén. Podemos pensar eso, pero eso no es así, porque el Señor te conoció desde antes, te apartó y te dio un nombre y te conoce por tu nombre. No eres el hijo de, el nieto de, la esposa de, el esposo de, no, te conoce por tu nombre. Amén. ¿Y para qué lo llamó? Mire el 6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Aquí viene la misión. Yo te haré luz. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Y llevará mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel Santo de Israel que te ha escogido. ¿Ya? Por lo tanto, los versículos 6 y 7 nos dilucidan sobre las características de este siervo. Primero, se dan cuenta que hay un diálogo, ¿cierto? Hay un diálogo. Pareciera ser que el diálogo es un poco confuso. Cuesta un poquito entender este texto y quiero que lo puedan ir conmigo en esto. Pero pareciera ser que Dios está hablando con Israel, ¿cierto? Dios pareciera ser que está hablando con Israel. Pero en los versículos ya del 12 en adelante se logra dilucidar que el diálogo es más profundo todavía. Que el diálogo pareciera ser que aparece un tercer actor en todo esto. Estamos en Isaías 49, del 49, 50, 51, 52 al 53, ya aparece con el canto del Mesías. ¿Estamos acá? Entonces, pareciera ser que este diálogo que está teniendo Dios es tan revelacional que es el mismo, está dialogando con el mismo Cristo en medio de todo esto. Porque está dialogando precisamente con su siervo, con el siervo que iba a traer luz a los gentiles. ¿Se dan cuenta?
Consulta, ¿Isaías iba a traer luz a los gentiles? ¿Los príncipes se iban a doblar ante Isaías? ¿Ante quién se iban a doblar? Ante Jesús. Por ende, este diálogo es interesante, porque el que está viviendo una de las principales frustraciones en medio de esto, pareciera ser que es este siervo sufriente. Por ende, conocía muy bien al Hijo, que lo describe de manera exacta. ¿Se dan cuenta? El 6, harás algo más que devolverme el pueblo de Israel, yo te haré luz y llevarás mi salvación. O sea, el Padre conoce al Hijo. Amén. El Padre conoce al Hijo como el Padre te conoce a ti. Entonces, si no entendemos que Dios nos conoce, ¿cierto? Vamos a vivir frustraciones constantes, hermanos. Pero tenemos la seguridad que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Tus oraciones, todo lo que tú has hecho en tu vida, no ha sido en vano. El Señor te conoce. Dios anhela que nosotros podamos conocerle cada día más. Pero muchas veces colocamos barreras que impiden que Él nos conozca a nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos barreras en nuestro corazón que no permiten que Dios se interiorice en lo que a nosotros nos sucede. Yo cada vez en mi experiencia como pastor, que no es larga, pero yo me he dado cuenta, hermanos, que muchas veces el principal problema de los problemas emocionales que mucha gente vive es porque no tiene la confianza de decirle al Señor lo que realmente le está pasando. ¿Y saben por qué? Porque nos han criado en generar oraciones pareciera ser mecánicas. Que hay formas de orar. Oh, excelentísimo Señor. ¿Cómo yo al Señor le voy a decir, oye Señor, estoy mal? ¿Cierto? Porque ¿cómo nos has enseñado a orar? Con muchas palabras rimbombantes. Entonces, pareciera ser que muchas veces creemos en un Dios más lejano a nuestra realidad. Y nos solucionaríamos muchos de los problemas si tú y yo fuéramos honestos con el Señor y le dijéramos realmente lo que estamos viviendo. ¿Estás siendo honesto con el Señor en lo que realmente te está pasando? Ese es un problema, porque dice Isaías que Dios conoce a su siervo. La pregunta es, ¿Dios nos conoce realmente como somos? ¿O nos pasa como Adán, que cuando nos vio desnudos, ¿cierto? El Señor, se escondieron. Que el Señor nos ayude a desnudarnos delante de su presencia. Amén. A ser tal y cual somos con Él. Amén. Ahora, permiso. ¿Cómo enlazamos todo esto, hermanos? En que muchas veces nos cuesta ser vulnerables con el Señor. Muchas veces, ¿cierto? Nos cuesta abrirnos con Él. Pero Él conoce y la intención de tu corazón también la conoce. Dios no llamó a David por ser guapo. Dios no llamó a David por ser un hombre fortachón, un hombre intelectual. ¿Por qué Dios llamó a David? Por su corazón. ¿Cierto? ¿A quién estaba escogiendo Samuel? A todos los demás hijos. Decía, pero ¿y no tienes otro? Y no, es como que cuando Dios te llamó a ti. Voy a usar mi nombre nomás. Si alguien me llamara a mí, humanamente no me llamaría al ministerio, hermano. Humanamente. Humanamente a usted yo no lo elegiría para trabajar, o un jefe no lo escogería para trabajar. Humanamente. Pero el Señor mira siempre nuestro corazón. Como nuestro corazón. Por eso que el gran problema de los liderazgos, hermanos, es que hay cosas que no se negocian. Hermanos, podemos tener una cantidad de dones en medio de la iglesia, pero siempre va a velar el carácter, el amor, cómo es tu corazón. Dios conoce realmente tu corazón. ¿Eres honesto u honesta en tu tiempo con Dios? ¿Estás diciendo realmente lo que hay allí? Habrán pruebas, habrán fracasos, habrán preguntas, hermanos, que no tendrán respuestas en esta vida. Pero Dios es soberano. Habrá muchas preguntas que tú tienes a lo mejor en tu corazón que hoy día no tendrán respuesta.
A lo mejor habrán fracasos, pruebas, pero ¿qué es lo que el Señor quiere decir hoy día? Que nada de lo que nosotros hemos hecho ha sido en vano. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. El salmista dice, miren, Salmo 139:1. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. O sea, el salmista le dice al Señor, Señor, sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me levanto, cuándo me acuesto, cuándo salgo, cuándo descanso. Conoces todo acerca de mí, Señor. Y si hay algo que tú crees que Dios no conoce de ti, sí lo conoce de ti. Hermanos, Dios sostuvo a David en angustia porque lo conocía. Aun cuando David pecó allí, ¿cierto? Dios lo sostuvo porque sabía cómo era su corazón. Dios sostuvo a Pablo en sus padecimientos porque Dios también lo conocía. Sabía quién era Pablo. Dios sostuvo a los apóstoles también porque conocía sus corazones. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para el reino, Dios siempre te va a sacar de la lucha, de la prueba. Amén. Cuando tú dispones tu corazón, lo mantienes en integridad, dices, Señor, yo quiero ser como tú, el Señor siempre te va a sostener en medio de las tribulaciones, porque nada de lo que nosotros somos y hacemos es en vano. Amén. Entonces quitémonos ese pensamiento de frustración y dejemos que el Evangelio traspase nuestra mente para que nos pueda dar ánimo. Y aunque te quieras esconder de Dios, no te puedes esconder de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos escondimos de Dios en algún momento o quisimos escondernos de Él? Conocimos al Señor, nos alejamos un tiempo y no nos podíamos esconder de Él. Donde íbamos, parecía que algo hablaba siempre a nuestro corazón. Donde íbamos, siempre el Señor nos perseguía. ¿Se han sentido perseguidos por el Señor alguna vez? Yo digo, el Señor me estaba acosando ya. El Señor nos persigue porque no nos podemos esconder de Él. A Él no le mentimos. ¿Dónde está nuestro corazón? En descansar en el Señor nuestras frustraciones, en descansar en el Señor esa petición que le hiciste hace 10, 20 años, en descansar, en confiar que Él es soberano, a pesar de toda dificultad, de toda prueba. ¿Puedes descansar en que Él es soberano? Que Él tiene el control de tu familia, que Él tiene el control de tu economía, que Él tiene el control de tus hijos, que esas oraciones por tus hijos en algún momento tendrán respuesta de parte del Señor. Nada ha sido en vano. Amén. Nada ha sido en vano. Miren, hermanos, hace mucho tiempo atrás, uno de los primeros pasos que yo di en el ministerio fue precisamente en Lo Miranda. ¿Dónde está la gente en Lo Miranda? Hay 2 personas en Lo Miranda. Eso. En Lo Miranda. Yo era muy joven y partí trabajando en una casa. Y estábamos muy ilusionados de poder trabajar allí. Visitaba a la familia, era una familia, solamente una familia. Y por diferentes circunstancias eso nunca tuvo un fruto. Estuvimos alrededor de 1 año y medio con mi esposa trabajando allí, visitando un matrimonio, y después no funcionó. ¿Qué genera eso? Frustración, ¿cierto? Porque uno estaba dando los primeros pasos en el ministerio. Entonces uno puede venir el desaliento y decir, no sirve para esto. Pasó el tiempo, hermanos, habrán pasado unos 2 o 3 años, y volvimos a Lo Miranda. Me vuelven a enviar a Lo Miranda, y decía, no aprendieron nada la primera vez. Me vuelven a enviar a Lo Miranda, y esta vez ya no era un matrimonio que había, sino que eran alrededor de 15 personas más o menos. Y estuvimos allí trabajando también con la idea de una plantación de iglesia. Y empezamos a trabajar, empezamos a compartir la palabra, a pastorear a las familias de ese lugar, a comenzar a visitarlas. Comencé a visitar, de hecho en la semana iba a visitar a alguna familia. Y la verdad es que parecía que todo iba bien
hasta que por un problema X, ¿cierto? Se vuelve a fracasar en esa localidad. Y yo decía, Señor, ya no es en Lo Miranda. No es en Lo Miranda. Porque 2 fracasos para mí era, como pastor decía, no sirvo para esto a lo mejor, o no es mi ministerio. Pero el Señor comenzó a ordenar todo. Ya han pasado como 7 años más o menos, 6 años más o menos aproximadamente desde la primera vez que fuimos. Pero el Señor siempre, hermanos, tiene su fruto del trabajo y de la inversión. ¿Y sabe cuál es mi fruto? Las 2 personas de Lo Miranda que están ahí con nosotros, del ministerio. ¿Y saben qué? Camila ni siquiera iba a donde yo compartía la palabra. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que nada de lo invertido en el reino vuelve vacío. Nada, hermanos. Lo que tú has invertido en el Señor, tu tiempo, tus ganas, tus oraciones por alguien, por una necesidad, el Señor siempre se encarga de poner todo en orden. Puede que tú no lo veas y vas a vivir frustraciones, vas a vivir sentimientos de fracaso, pero el Señor de alguna u otra manera trae fruto de lo que tú siembras. Si tú siembras, ¿cierto?, el bien, cosecharás el bien. Si tú siembras bendición, recibirás bendición. Si tú siembras cagüín, cosecharás cagüín. Entonces, donde tú pones la mano y siembras, el Señor traerá fruto de aquello. Amén. Entonces, en primer lugar, Dios nos conoce. Amén. Y segundo lugar, y con este punto termino. Traje 2 puntos nomás, llegué renovado, hermano. Porque nuestra recompensa es mayor. ¿Lo cree usted? Porque nuestra recompensa es mayor. La recompensa que usted tiene por permanecer fiel al Señor, invertir en el reino, no se compara con la majestuosidad gloriosa venidera que usted va a tener. No se compara. Dice el versículo 3. El versículo 3 dice, Él me dijo, léalo usted. ¿Qué le va a traer? Gloria. El 4, pero miren lo que respondió el siervo. Pero mi labor, léalo, pero mi labor Amén. ¿Cuál era el problema de este siervo? ¿Qué dijo? Que mi labor parece inútil. He gastado mis fuerzas en vano. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Honestamente, yo me he sentido así. Pareciera ser que todo lo que hago es tan inútil. Pareciera ser que he desgastado mis fuerzas en vano. Ensayo, hago las cosas, no me salen bien. Pongo la mano en mi matrimonio, no funciona el matrimonio. Pongo la mano en el trabajo, no funciona la búsqueda de trabajo. Pongo mi mano en mis amistades, no funcionan mis amistades. O sea, pareciera ser que todo está cuesta arriba. ¿Han estado así en algún momento? Sí. Y en vano, dice, en vano hemos hecho todo. No obstante, miren lo glorioso, no obstante lo dejo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. ¿Cuál es el tema? Que este siervo iba a volver a traer la gloria a Israel. ¿Cuál era el gran problema que tenía Israel? El exilio, ¿cierto? Eran esclavos, estaban lejos por Babilonia, ¿cierto? Por los persas y por todo lo que ya hemos conversado en algún momento. Entonces muchos eruditos dan a entender precisamente que estos pasajes es el mismo Señor que sostiene el diálogo con Jesús. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, también nos damos cuenta que todo lo que aparece acá lo tuvo Jesús en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Orando, será necesario. Pareciera ser que todo era en vano para Jesús. Lo dejaron los amigos, lo traicionaron los discípulos, ¿cierto? Todo el mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, parecía ser que todo lo que vino Jesús era en vano.
en vano. Jesús era como nosotros, porque sentía en algún momento que había sido en vano. Y pareciera ser que el Señor perdió las fuerzas también en algún momento. Por lo que padeció, dice el libro de Hebreos, aprendió la obediencia. Por lo que padeció. Jesús aprendió a ser obediente igual que tú y yo. Aunque algunos no somos tan obedientes, pero estamos en ese proceso. Aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 11. Dice, temo por ustedes, dice Pablo, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Tenía temores Pablo también. Pareciera ser que todo lo que he hecho ha sido en vano. Todo el tiempo invertido ha sido en vano. Todas las oraciones ha sido en vano. Pero mire lo que dicen en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra. Anote ese versículo que es tan hermoso. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿dónde? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es inútil, no es en vano. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo dice que en algún momento a los Gálatas pensó que todo era en vano, por el contexto de la carta, pero en Corinto dice, hermanos, sean constantes y firmes, porque todo su trabajo en la obra del Señor no ha sido en vano. ¿Qué está diciendo? Que todo tendrá su fruto. Todo tendrá su respuesta en algún momento. Nada de lo que nosotros hemos hecho, iglesia del Señor, y grábatelo en la mente, ha sido en vano. Nada de lo que has hecho en el Señor ha sido en vano. Todo tendrá su ganancia, todo tendrá su recompensa. Aunque esta recompensa a lo mejor no la verás acá, pero allí en la eternidad verás todo el fruto del cual tú invertiste un día. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no puedo más, Señor? En sus oraciones, oro y no responde. Golpeo la puerta y no responde. Oro por mi hijo, oro por mi hija, oro por mi esposo, oro por mi pareja, oro por todos y no hay respuesta. Viene y otra, pero déjame decirte que no ha sido en vano tu fidelidad al Señor. No ha sido en vano tu lealtad al Señor. Toma esta palabra de parte del Señor. Nada de lo que tú has invertido en el Señor ha sido en vano. Amén. Nada ha sido en vano. Y termino con esto. 49:4b dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor. ¿Puede decir usted eso? Lo dejo todo en manos. Leamos juntos. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Amén. Dice la Reina Valera, me gusta la Reina Valera, dice, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dice, mi recompensa está con Él. Aunque no vea la recompensa en esta vida, sé que allí veré esa recompensa hermosa. Hay cosas que el sufrimiento de acá, dé un aplauso al Señor. Dice, mi recompensa está con Él. Mi recompensa está con Él. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Cierre los ojos y déjeme decirle algo. Abuelos y abuelas no han trabajado en vano. Sus oraciones no han sido en vano por sus nietos, sus nietas. Déjame decirte eso, tus oraciones no han sido en vano. Todas esas noches de oración orando traerá su fruto en algún momento. ¿Cuántos de nosotros fuimos frutos de las oraciones? A lo mejor de algún abuelo, abuela, de algún padre, de alguna madre. Jóvenes, déjenme decirte que no ha sido en vano todo el tiempo invertido en la obra. No has perdido tiempo de tu juventud, has invertido tu vida en Él.
no has trabajado en vano. Madres y padres, déjenme decirle algo, sus oraciones tampoco han sido en vano. Quizás nadie te enseñó a ser papá, nadie te enseñó a ser mamá, porque viviste otra realidad, pero tus oraciones no son en vano. Tu fidelidad e integridad al Señor no ha sido en vano. Aunque parece ser que a veces se ve como que todo es efímero, que no hay respuesta de parte del Señor, nada ha sido en vano. Tú que estás buscando trabajo, nada ha sido en vano. Hemos estado orando a veces años o meses por alguien hasta que Dios abre esa puerta de trabajo y decimos nada ha sido en vano. Esposa que tienes a tu esposo inconverso, tus oraciones no han sido en vano. Dios traerá respuesta a esas oraciones. Aleluya. Ten un tiempo, iglesia, de oración. Esas oraciones por nuestros familiares no han sido en vano. Esas oraciones que has hecho por tu madre, por tu padre, no han sido en vano. Ese tiempo desgastado en la obra, de venir a ensayar, de venir a congregarte, no ha sido en vano. Aleluya. En el fracaso vemos lo que Dios es capaz de hacer. Que Él no está preocupado de superficialidades, sino es lo importante. Aunque a veces no veas nada, el Señor está allí trabajando en cada detalle de tu vida. Aunque a veces no veas la respuesta, hoy el Señor está en silencio trabajando allí. Puedes tener esta respuesta como el siervo sufriente que dice: en vano he hecho todo. En vano he desgastado mi fuerza, en vano ha sido cada oración. Pero llegar a la conclusión de que él dice: pero mi recompensa está con el Señor. El Dios que todo lo ve, al Dios que a nada se le escapa, está trabajando en tu vida. Aleluya, tenga un tiempo de oración allí personal.